Muy buenos días, hermanos. Amén. Amén. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí después de tanto tiempo. Reiniciamos hoy nuestros cultos dominicales, luego de haber pasado por todas estas medidas sanitarias de la cuarentena. También saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Vamos a seguir transmitiendo a través de Facebook y YouTube las prédicas de esta iglesia. El tema que vamos a tratar hoy se titula Coronavirus y Cristo, primera parte. Esta mañana yo quería compartir este tema con ustedes. Está basado en un libro del mismo nombre, escrito por el pastor estadounidense John Piper. La pandemia del coronavirus nos ha dejado un mundo devastado, con millones de personas preguntándose por allí dónde habrá surgido esta enfermedad. Sabemos que ha sido en China, en Wuhan. El mecanismo exacto sobre el cual se originó esta pandemia aún es incierto. Posiblemente pueda haber sido por la transmisión de un vector de un murciélago hacia un ser humano. Por allí también hablan acerca de conspiraciones. Todavía eso no se conoce. Pero lo que sí sabemos es que durante más de un año y medio han fallecido muchas personas. Personas que conocemos, familiares, amigos. Y nosotros mismos también, muchos de nosotros nos hemos contagiado de esta enfermedad, de este virus. Pero con la gracia de Dios estamos aquí presentes. También ha sucedido que muchas personas han quedado sin empleo, sin hogar, al borde de la indigencia, al borde de la pobreza durante todo este periodo de la cuarentena. Y por ahí es que de repente muchas personas piensan que el coronavirus es el inicio del apocalipsis. Pero en realidad, hermanos, no es así. El coronavirus es una de las manifestaciones propias de la caída del hombre por culpa del pecado. Y por cierto también, el coronavirus no es la epidemia más mortífera que le ha sucedido al mundo en toda su historia. El coronavirus en la actualidad lleva más o menos unos 250 millones de contagiados en todo el mundo y ha producido alrededor de unas 5 millones de muertes. Pero en realidad todo lo que hemos visto de repente a través de los medios de comunicación, en los noticieros, en las redes sociales, cuando al inicio de la pandemia el año pasado veíamos que sacaban los ataúdes en camiones, eso queda muy lejos, muy chiquito en comparación a otras epidemias que han sucedido en nuestra historia. Por ejemplo, la peste negra, una epidemia de peste bubónica que se produjo en el siglo XIV, mató, según algunos cálculos, entre 80 y 200 millones de personas en Europa y Asia. Es decir, mató 40 veces más personas que el coronavirus. La gripe española, que es algo más reciente, producida entre los años 1918 y 1920, o sea, hace un siglo. Ustedes seguramente habrán visto en las redes sociales las fotos acerca de esa epidemia, que incluso hasta los gatitos, hasta los bichitos, utilizaban su mascarilla. Produjo 50 millones de muertes, es decir, más de 10 veces las muertes ocasionadas por el coronavirus. Entonces el coronavirus es relativamente pequeño en comparación a esas epidemias históricas. Ahora, la Biblia no predijo específicamente algún tipo de epidemia. En la Biblia no dice, no hay un versículo que podamos asignarlo directamente al coronavirus o al SIDA o a cualquier otra epidemia.
Muchas veces en las redes hemos encontrado que se ha tergiversado algunos versículos, como que se han cerrado, que se tienen que cerrar las personas, etcétera, etcétera. Pero son versículos que han sido sacados de contexto. De todas maneras, la Biblia sí afirma que en los tiempos finales iban a producirse pestes o epidemias, guerras y otros tipos de eventos. Y bueno, tanto la gripe española como la peste bubónica van a quedar de todas maneras chicas en comparación a todos los eventos que se producirán en el tiempo de la tribulación. Ya tenemos más de 1 año y medio con esta crisis sanitaria. Actualmente estamos ante una eventual tercera ola de la pandemia. No sabemos cómo se podría comportar esta epidemia en los próximos meses. Hay una alerta bastante grave actualmente en Rusia y Alemania. Incluso allá se menciona que están en una 4ª ola. En Rusia están muriendo 1000 personas por día. Ojalá que eso se contenga allí y no se exponga o no se potencie también estos mismos casos en los otros continentes. Quizá por ahí en nuestro país ya vaya menguando la situación, pero no hay que descuidarnos. Tenemos que seguir nosotros manteniendo las medidas preventivas. El pastor John Piper, que escribió este libro de Coronavirus y Cristo, se hizo esta pregunta en su libro: ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? ¿Cuál será el propósito de Dios a través de esta pandemia? Él nos da 6 respuestas. Durante esta mañana vamos a ver 3. La próxima semana completaremos las otras 3. El primer propósito o motivo que nos indica este pastor John Piper fue el siguiente: Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Nuevamente, Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Con la crisis del coronavirus, así como otros tipos de calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y de la fealdad espiritual del pecado que está menospreciando a Dios. La realidad es que el pecado es el culpable de todas las miserias que existen en este mundo. En el tercer capítulo de Génesis en la Biblia, en el cual nos muestra la caída del pecado, la desobediencia de Adán y Eva, nos muestra la razón de por qué la enfermedad y el pecado y la muerte ingresaron al mundo. El apóstol Pablo también lo menciona en uno de sus libros. Por favor, hermanos, vayamos en la Biblia a Romanos, capítulo 5, versículo 12. La palabra del Señor nos dice en Romanos, capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El mundo se echó a perder desde entonces, desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Toda la belleza de la creación se contaminó por desastres, enfermedades, frustraciones y toda clase de males. Dios lo había creado todo perfecto, pero desde que la humanidad cayó en pecado y hasta el día de hoy, toda esa perfección se perdió, y la enfermedad y la muerte ingresaron a este mundo. Entonces, el coronavirus es una de las consecuencias de la caída de la humanidad en el pecado. La Biblia ve que este tipo de quebrantamiento que atraviesa el mundo es algo natural por culpa del pecado. Es también parte del juicio de Dios sobre este mundo que está impregnado, que está lleno de pecado. Vemos la maldad por todos lados. Ya ni siquiera le hacen caso a las medidas de sanidad o no tienen ningún temor. Hace más de una semana los jóvenes estaban celebrando la fiesta de Halloween sin importarle Dios, sin importarle la seguridad, sin importarle salud, sin importarle su familia. ¿Ven ese tipo de maldad que existe en el mundo? Y todavía la gente dice entonces, ¿por qué viene el coronavirus? El coronavirus es principalmente la primera
el primer motivo por el cual el coronavirus y cualquier otro tipo de enfermedad está presente en el mundo es por la maldad y el pecado de toda la humanidad. Y ese alcance del pecado afecta a toda la creación. El apóstol Pablo también lo dijo bien claro en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Ahí un poquitito más adelante en sus Biblias. Romanos 8, versículos 20 al 22, que nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y escuchen bien esta parte, el último versículo, el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Frustración, esclavitud en la corrupción, pena, enfermedad, muerte, es la devastación y la miseria que ha producido el pecado desde que entró en el mundo. Es como si el planeta completo, el planeta Tierra, estaría llorando amargamente por culpa de nuestro pecado. Tan solo con ver lo que nosotros mismos le hacemos a nuestro medio ambiente: basura en el río, contaminación del aire, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de la maldad del hombre. Estamos destruyendo nosotros nuestro propio hogar, que es el planeta Tierra. Y en cierta forma, la manera en que nosotros afectamos a nuestra naturaleza va a traer también consecuencias sobre nuestra salud. Posiblemente un desbalance en el manejo de nuestra naturaleza, habernos introducido en ciertos hábitats de algunos animales, pudo haber ocasionado que el coronavirus ingrese en los seres humanos. En cierta forma, entonces, nosotros somos los culpables también de esta enfermedad. Ahora, Dios tiene un plan asombroso para su creación, pero nosotros tenemos que estar firmes y tenemos que estar también conscientes de que estamos en juicio, porque Dios ha sujetado al mundo a la muerte, al desastre y a la miseria por culpa del pecado. Y ahora, incluso sus propios hijos, los creyentes que estamos en la tierra, quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos sido redimidos, también estamos sujetos a ese juicio. El ser cristiano no nos va a liberar de enfermedad, de enfermar o de morir por el coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, el cristiano, a pesar de la muerte o de la enfermedad, tiene como destino la vida eterna por su fe en el Señor Jesucristo. Entonces el coronavirus es una señal de alerta para que nosotros veamos la atrocidad, es decir, la gran corrupción moral que existe en el mundo y la fealdad espiritual del pecado contra Dios. Si es así, entonces nosotros necesitamos ver esto. De lo contrario, no acudiríamos, no tendríamos la voluntad de ir a Cristo para que nos salve de esa fealdad de pecado. Entonces, a través del coronavirus es una de las formas en que Dios está invitando a la humanidad a recibir a Cristo como su Salvador, como el Señor de su vida, si aún esta persona no lo ha hecho todavía. Pero ahora, si eres creyente, también el coronavirus es una forma en que te dice que vuelvas a su camino, si en caso tú te has alejado de él, si estás desobedeciéndolo, si no estás haciendo cosas de acuerdo a su voluntad. El segundo propósito del coronavirus es que Dios está enviando juicios divinos específicos. Algunas personas se contagiarán con coronavirus como un juicio específico debido a las actitudes o acciones pecaminosas de esa persona. El hecho de que toda miseria
resultado de la caída del hombre se exprese en esta humanidad, no necesariamente significa que alguna persona que se haya contagiado del coronavirus esté pagando por algún tipo de pecado. Dios sabe a quién castigar. No es una norma general que Dios castigue a todos los pecadores, porque si no, todos seríamos castigados porque todos somos pecadores. Más bien lo que quiere Dios es alcanzar a cada pecador para que regrese a Él y que lo reconozca, y empiece así una nueva vida, dejando atrás el pecado y que esta persona pecadora pueda conocer a Dios. Pero aún así puede suceder de que alguna persona tenga pecados tan grandes que merezcan efectivamente el castigo de Dios. Y el coronavirus podría ser el instrumento de castigo para algunas personas. Pero aún así no podemos decir simplemente que el coronavirus es un castigo de Dios para toda aquella persona que se haya enfermado. Porque incluso el cristiano más amoroso, un cristiano lleno del Espíritu, un cristiano obediente, cuyos pecados ya han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo, puede enfermarse, incluso morir por el coronavirus. Ustedes han escuchado de tantos pastores, siervos o cantantes cristianos de conducta correcta que murieron por el coronavirus. Y eso no es porque ha sido un castigo, sino de que todos nosotros, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, estamos también sujetos a la enfermedad y la muerte. Si no morimos por el coronavirus, podemos morir por cáncer o cualquier otra enfermedad. Sin embargo, es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón para discernir si el sufrimiento que podamos tener por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad pueda estar relacionado a alguna cosa que nosotros estemos haciendo que esté en contra de la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 2, versículo 22. A ver, hermanitos, búsquenlo en sus Biblias. Proverbios capítulo 2, versículo 22. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 2, 22: mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. No todo sufrimiento es un juicio específico de Dios por pecados específicos. Sin embargo, a veces Dios utiliza la enfermedad para traer juicios particulares sobre quienes rechazan a Dios y se entregan al pecado o no van por el camino de acuerdo a la voluntad de Dios. De modo que no todos los sufrimientos, no todos los problemas, no todas las enfermedades son juicios de Dios por pecados. Algunos sí lo serán. Y ahora también es necesario que nosotros podamos distinguir, diferenciar lo que es castigo de Dios y disciplina de Dios. Nosotros, como cristianos, hijos de Dios, no vamos a ser castigados por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya han sido perdonados en la cruz cuando Jesucristo ofreció su vida por nosotros. Pero el cristiano, el creyente, sí puede ser disciplinado. ¿Por quién? Por Dios, que es nuestro Padre. Si es que nosotros no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, no estamos haciendo caso, no somos obedientes a sus mandamientos. Pero en cambio, aquellos que no han recibido a Cristo, que no son creyentes, ellos sí pueden ser eventualmente castigados por sus pecados. Ahora, si es que el pecado permanece en nuestras vidas, a pesar de ser creyentes, vamos a recibir de todas maneras la disciplina de Dios. Si continuamos con esa vida pecaminosa, si continuamos con esos actos que no le agradan a Dios y no nos arrepentimos, Dios aplicará entonces una disciplina sobre nosotros. Porque si no lo hiciera, Él no estaría actuando como un Padre amoroso y que cuida de nosotros.
Así que, así como ustedes disciplinan a sus hijos, le dan cierto tastaz porque se portan mal, Dios también va a aplicar disciplina sobre su hijo que no está en obediencia. Por tanto, nosotros tenemos que aceptar la disciplina, tenemos que discernir por qué está viniendo esa disciplina sobre nosotros para enmendar nuestro camino. Y un tercer propósito que señala también el pastor John Piper es que Dios nos está despertando para su segunda venida. Dios nos está despertando para su segunda venida. El coronavirus entonces es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para la segunda venida de Cristo. Por ahí ustedes han escuchado, no solamente de manera reciente, sino también ya años atrás, de muchas profecías de que Cristo ya viene, de que la tribulación ya pronto está, que ya está viniendo el anticristo, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos tipos de anuncios no son valederos. Lo único que tenemos que creer acerca de los últimos tiempos es lo que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Por favor, hermanos, vayamos a Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 32. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 25, versículos 31 y 32. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En esta parábola de las ovejas y los cabritos se puede observar claramente cómo se hace una similitud, una comparación entre los hombres justos y los hombres injustos, como las ovejas y los cabritos respectivamente. Porque así va a ser la separación del hombre al final de los días, en el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre, Cristo, esté delante de los hombres en el juicio final, ahí veremos nosotros la gloria de Él. Y nosotros, frente al pastor Jesús, vamos a ver cómo Él va a diferenciar a los ovejitas, que son los cristianos, que han hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y los cabritos, que representan a aquellas personas que no recibieron a Cristo. Jesús nos da una idea de cómo van a ir presentándose estos eventos hacia el final de los días. Allí mismo en el capítulo, un poquitito más atrás, en Mateo 24, versículos 6 y 8, nos dice lo siguiente. Es un versículo que lo conocen. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En efecto, este versículo nos está mostrando cómo van a ser los principios de dolores. La Biblia nos enseña cuáles serán los eventos que nosotros esperaríamos si ya el Señor estuviese viniendo. Serán estos eventos justamente los que anuncien que el mundo se está acercando a ingresar en lo que nosotros conocemos como el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. La Biblia entonces, como ven ustedes aquí en estos versículos, ya había anunciado sobre diferentes tipos de catástrofes que ocurrirán aquí en la tierra. Pestes o epidemias, hambres y terremotos, que van a abundar en cada rincón de nuestro planeta.
Dios está entonces hablándonos a través de estos eventos para que estemos preparados y para que nosotros busquemos cada día más. Y en este versículo, o estos versículos, la tierra es descrita como una mujer en labor de parto, que está pronta a dar a luz. El coronavirus entonces puede darnos indicio de que estamos ya de repente en la época del principio de dolores o cerca a la época del principio de dolores. Pero, como nos dice la palabra, aún no es el fin. Entonces, el coronavirus no es la tribulación, el coronavirus no es el fin del mundo. Nos está diciendo de que estamos cerca al fin del mundo, pero aún no es el fin. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que tenemos que estar preparados. La Biblia tomó entonces esta imagen de principio de dolores, haciendo semejanza entonces con los dolores de parto, incluso con las quejas o los gemidos que puede dar una parturienta, indicándonos que todas esas miserias de los desastres, enfermedad, como la del coronavirus, son manifestaciones que esta tierra está sufriendo cada día más por culpa del pecado y está próxima a recibir el juicio de parte de Dios. Analicemos un momento qué significa esta palabra peste, que muchas veces nosotros lo asignamos o le damos el sinónimo de enfermedad, pestilencia o plaga infecciosa. De acuerdo al diccionario de la lengua española, la Real Lengua Española, peste se define como una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad en los hombres o en los animales. Pero también puede comprender incluso plagas que afecten a la vegetación. Por el concepto entonces de peste se puede aplicar a todo tipo de enfermedades, no solamente al coronavirus. El SIDA también puede considerarse como una peste. El cáncer o varias enfermedades crónicas que actualmente afectan a la población también pueden considerarse como pestes. Y por cierto, estas enfermedades están matando muchas más personas que el mismo coronavirus. Jesús quiere que veamos estos dolores de parto, incluyendo la epidemia del coronavirus, como recordatorios de que nosotros tenemos que estar alertas de que Él viene. Debemos estar preparados. Allí mismo, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 44, nos dice lo siguiente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, si por ahí alguien te dice que el fin del mundo viene el próximo mes, que el coronavirus va a matar a toda la población, no escuchen eso ustedes. Créanle solamente la Biblia. No necesitamos una fecha exacta para tomar en serio lo que nos dice el Señor Jesús. Ahorita mismo tú tienes que estar alerta, en este momento, porque bien claro nos dice en este versículo, tienen que estar preparados, porque no sabemos en qué momento va a venir el Señor Jesús. Puede ser hoy día en la tarde, puede ser acá 10 años, puede ser la próxima semana, no sabemos, puede ser en cualquier momento. Ahora, por el coronavirus y otras señales que estamos viendo, pareciera que este momento está cerca. Pero aún así no podemos nosotros animarnos a definir alguna fecha en específico. Aún así, el coronavirus es un llamado de atención para que nosotros estemos preparados. Y aunque pareciera algo feo lo del coronavirus, en realidad Dios está mostrando misericordia a través de esta enfermedad. ¿Para que muchas personas puedan tomar conciencia de su pecado y llegar a los pies de Cristo? La pregunta de repente, ¿por qué Dios ha permitido la pandemia del coronavirus?, ha derivado en muchas reflexiones acerca del Señor Jesús. Nosotros tenemos que reflexionar cada día en Él. Porque Dios, a través de esta enfermedad o de cualquier otro tipo de situación que tú puedas vivir, quiere mostrar su salvación eterna. Para aquellos que no conocen todavía a Cristo, es un llamado a ellos para que puedan convertirse
y que vivan según el Evangelio. Para aquellos que conocen ya al Señor, también es un llamado para que estas personas vivan de acuerdo a su voluntad y vivan en obediencia. Para que nosotros como pueblo de Dios sigamos buscándolo a Dios intensamente. Orar como nunca antes. Preocuparnos por demostrar también el amor de Jesús a otras personas en tiempo de crisis y confiar en las promesas de nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, y gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos has permitido retomar los cultos presenciales con nuestros hermanos aquí en este templo. Padre Celestial, tú nos has enseñado en la Biblia que diversas pestes, enfermedades como el coronavirus es culpa de nuestro pecado, culpa de la naturaleza pecaminosa de toda la humanidad. Pero aún así, Señor, en esa enfermedad tú estás mostrando la misericordia para todo el mundo, invitándolos a seguirte, invitándolos a aceptarte. Y a nuestros hermanos en la fe, invitándolos a permanecer en obediencia y de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayuda a cada uno de los miembros de nuestra congregación para poder salir adelante, de repente por los efectos de la cuarentena, crisis económica, problemas de estudio, de trabajo, o los que hayan sido afectados por la enfermedad y puedan tener alguna secuela. Señor, tú ayúdalos a recuperarse en todo sentido. También, Padre Celestial, escucha las peticiones de ellos y las peticiones de los hermanos y personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ayuda a nuestro país también, Señor, a salir adelante en medio de la crisis política y económica que actualmente estamos viviendo. Dale tú, Señor, la sabiduría a nuestros gobernantes en todos los poderes del Estado y que no busquen intereses particulares ni enemistad entre estos poderes, sino que juntos tomen las decisiones para sacar adelante a nuestro país. Síguenos guiándonos, Señor, sigue prosperando la obra de esta congregación, de esta iglesia. Damos gracias, Padre, por todo, en el bendito nombre de Cristo. Amén.